voy a daros paso y voy a ir presentando un poquito. Voy a daros paso al Padre Ángel. Padre Ángel Ramos, ¿estás por ahí? El Padre Ángel es, bueno, yo lo conozco desde hace como 30 años. Es párroco de la Parroquia Madre del Redentor, aquí en Valencia, en un barrio que se llama el barrio de la Coma, que es uno de los barrios más marginales que hay. En Valencia es el más marginal, yo creo, y a nivel de España también es de los más marginales. Él trabaja con gitanos principalmente, gente que está en una situación social, laboral, con problemas de drogas y todo esto muy importante. Va tan de cráneo que no está demasiado metido en Twitter, pero ha querido colaborar en esta vigilia y va a presentar él al resto de padres y va a dirigir un par de misterios también. Entonces, si estás ahí, Ángel, te doy paso ya. Y bueno, daros la bienvenida a todos. Gracias por haber venido. Ánimo con el sueño. Aguantad hasta donde podáis. Y nada, que un beso muy grande. Y que nos vemos en las redes. Pues muy Ángel, bien, Padre Ángel. estupendamente, Esther, muy bien, lo has hecho muy bien. Bueno, pues yo básicamente esta noche tiene como es el rezo de los 20 misterios del Rosario, ¿vale? Como hay 4 tandas, ya sabéis, pues eso, gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, pues hay 3 charlas que están anunciadas y después el último propiamente no es una charla, sino que es el sitio de Jericó. Y bueno, pues nada, entonces vamos a empezar con el primer padre que nos va a hablar de Cristo ha vencido a la muerte. Es Juan Manuel de Góngora, que lo he visto yo antes en ese diálogo que habéis tenido, ¿vale? Lo habéis hecho estupendo. Es presbítero de la diócesis de Almería, tiene 32 años, párroco de Nuestra Señora de las Mercedes de Oria, y un placer tenerte pues en esta noche tuitera, ¿eh? El título de tu charla, desde luego, es súper importante, sobre todo en estos tiempos, pero me imagino mucho más pues porque se pone a prueba la esperanza, porque los horizontes son un poquito sombríos y no solo por la crisis de la pandemia, también hay una crisis económica desde el 2008 y en fin, pero también porque hay muchos azotes ideológicos, mucha gente liberticida, mucho confinamiento, mucha pérdida y caída de valores, así que vamos a prepararnos y que sea muy motivante porque de verdad se necesita como nunca la oración, ¿vale? Entonces, pues adelante, ¿no? Yo soy hombre de pocas palabras, pero bueno, adelante. Las charlas serán de unos 20 minutos, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, cada padre tiene toda la libertad del mundo para... En fin, la cuestión es eso, que vamos viendo también como distintos aspectos de esta fiesta, ¿no? De todos los santos y sobre todo lo que ha dicho Esther, estamos para reparar y para consolar y para estarnos con el corazón de Jesús, latido a latido. Alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, llena mi ser, lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu amor, lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, tu poder lléname, lléname, con tu amor, lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu amor. Si me escucháis bien, pues me gustaría empezar pues,
ya que hemos hecho también este canto, hemos escuchado este canto del Espíritu Santo, pues también comenzar con la invocación propia al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que ha iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues como antes habéis mencionado, esta breve y primera charla pues la hemos titulado como Cristo ha vencido a la muerte. Estamos en esta vigilia, en esta noche previa a la gran solemnidad en la cual nos unimos a toda la Iglesia Universal, de la solemnidad de todos los santos. Y cuando estamos viviendo, ¿no?, en una sociedad, en un mundo que se recrea en todo aquello que nos aleja de Dios, vemos cómo se celebra la muerte, que a la vez es sintomático, ¿no?, de una sociedad enferma, cómo la muerte se celebra jubilosamente, pero a la vez se esconde como un tema tabú, se rechaza todo lo que verdaderamente es la muerte como tal. A los niños se les aleja, no puede... ¿Cuántas veces vemos a padres que dicen no los llevemos al tanatorio, al velatorio, que no conozcan, que mantengan todavía esa ingenuidad, cuando lo contrario es que algo más propio a la naturaleza humana que la muerte, pues no hay, ¿no? Todos estamos abocados a ese final, pero sin embargo en nuestra fe, la esperanza de Cristo que Él ha venido a traernos, es que ha vencido a la muerte, ha roto las cadenas del pecado y por ende de ese final terrible que como consecuencia de nuestra naturaleza dañada por el pecado original, que no corrupta, como están confundidos, ¿no?, nuestros hermanos protestantes, sino que en verdad Cristo, siendo partícipe de nuestra naturaleza caída, queriendo, tal y como San Pablo en el himno cristológico anuncia, ¿no?, siendo uno de tantos, ha querido participar de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, y de esa manera pues ensalzar nuestra naturaleza a la categoría pues mayor a la que podíamos aspirar, que es a ser hijos en el Hijo, participar de esa filiación divina, cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo. Pues si seguimos a Cristo, a aquel que ha vencido a la muerte, tenemos que albergar esa esperanza en que Él no permitirá que en ningún momento pues podamos sucumbir a su atadura, que podamos caer en la zozobra o en el desasosiego de creernos que estamos abocados a ese final terrible, sino que es un tránsito, es un paso. Al igual que cada uno de nosotros estamos bautizados, con el bautismo participamos de la muerte y de la resurrección del Señor. Y de esa forma es como la muerte ya no se convierte, ya no es el final de la existencia humana, sino que en Cristo hemos hallado la puerta a la vida eterna. Él mismo nos dice en Juan, en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de esa forma, siendo conscientes de que en su infinita misericordia nos ha querido llamar, abrir esa puerta, que Él es Él mismo, pues nos llama a que le sigamos, a que carguemos nuestra cruz, pero no soportándola con nuestras propias fuerzas, con nuestro esfuerzo, que al fin y al cabo somos seres limitados, sino que sostenidos, ayudados, auxiliados por su gracia divina. Esa es la clave donde reside lo que verdaderamente estamos llamados. Pues de esa forma, en esta noche, en esta vigilia previa a la solemnidad de todos los santos, antes comentábamos en la charla que hemos tenido los tres padres, el padre Francisco, el padre Pablo y un servidor, que la comunión de los santos, ese artículo de la fe, el artículo del credo, que nos une, que trasciende el espacio y el tiempo, porque la Iglesia, que estamos aún en el mundo, que peregrinamos en esta tierra, cada uno desde los lugares
donde el Señor nos ha puesto, nos ha llamado a la existencia, pues participamos de ese vínculo eterno con la Iglesia celestial, con todos los santos. Los santos, sobre todo, preparando también la homilía de cara a mañana, pues reflexionaba en torno a los santos anónimos, a todas aquellas personas que en nuestra vida, pues nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra gente cercana, que nos ha hecho introducirnos en la fe, que nos han enseñado nuestras primeras oraciones, que nos han llevado de la mano a la Eucaristía los domingos. Esos son los santos cotidianos. ¿Cuántas veces el Papa Francisco, ¿no?, desde sus primeras encíclicas, sus primeros documentos de su pontificado, pues hacía hincapié en esa llamada a la santidad, que no es otra cosa, ese santo del vecino, ese santo de al lado, ¿no?, de la puerta de al lado? Pues en esa santidad en la que estamos llamados nosotros a participar desde nuestro bautismo, esa vocación a la santidad en la que tenemos que redescubrir y no dejar que el pecado, y en definitiva lo que nos aboca a la muerte, pues sea lo que trastorne el sendero de nuestra vida, sino que al contrario, iluminados por el Señor y estando siempre inspirados en sus palabras, alimentados en los sacramentos, que son el cauce de la gracia, el cauce de la salvación, y teniendo una vida espiritual que la cuidemos, que sepamos que Él está a la puerta y llama, tal y como nos dice en el Evangelio, en el texto del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo, quien quiera cenar conmigo, que abra y cenaré con él, ¿no? Pues tenemos que abrir las puertas de nuestro hogar, de nuestra alma, al Señor, para que entre, parta el pan con nosotros y nos alimente de sí mismo, porque eso es el único camino. Esta sociedad nos vende que en la competencia, en la lucha los unos contra otros, en las ideologías que aparentemente son contradictorias, pero que luego tienen esa fina línea que las une a todas, que es el rechazo a Dios. Pues eso es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, a que no sea una ideología, ni un sistema político, ni cualquier sistema filosófico que sea el que expulse a Dios de nuestra vida, sino que al contrario, siendo Él el norte, siendo Él la brújula que necesitamos en nuestra existencia, pues tengamos claro eso, que no podemos ser santos por nosotros mismos, que muchas veces nos ensimismamos en aquello que verdaderamente pues no tiene importancia en nuestra vida. En cuántas ocasiones nos preocupamos en la vida cotidiana, en el día a día, de cosas que realmente cuando nos paramos a pensar, pues, no tienen ninguna importancia. Pues ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que es el Señor el que nos ayuda a sobreponernos e incluso a salir de nosotros mismos, a ver el mundo con una mirada nueva, comprendiendo que Él es misericordioso, pero también es justo, y que si no ponemos también de nuestra parte, la salvación, tal y como Él mismo relató en las palabras de la consagración, Él derrama su sangre por todos, por la salvación, pero solamente unos muchos serán los que acepten, porque el Señor no nos ha querido convertir en títeres que acepten directamente la salvación, sino que en el don de la libertad, nosotros, en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia, en las mociones de nuestra alma, tenemos que acercarnos, decirle, al igual que la Virgen María, aquella doncella nazarena, en ese día, ante el ángel Gabriel, pues responder afirmativamente, el hágase el fiat en nuestras vidas. Y abriendo esa puerta, que no es otra que la puerta de la salvación, es como verdaderamente encontraremos la respuesta a todas las preguntas que nos invaden, y más en la actualidad, en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, con la pandemia, con esta crisis económica que tanto daño está haciendo a los trabajadores, a la empresa, al autónomo, a aquellos pequeños negocios que con su esfuerzo mantienen a sus familias. Estamos viendo cómo las parroquias, las cáritas parroquiales, las
asociaciones pues se están buscando para ayudar a paliar esas necesidades, pero esto tiene que ser también un motor para profundizar en nuestra espiritualidad cristiana, en la llamada a que en la oración y en el trabajo cotidiano, en ese servicio, que tiene que ser gratuito. Servicio gratuito en el sentido de que no pedimos nada a cambio, no miramos el qué o a quién, sino que siguiendo al Señor verdaderamente demos ese testimonio de verdad cristiana. Por eso, pues, en esta vigilia pidamos a todos los santos que nos ayuden a comprender que el Señor nos llama a la santidad del día a día, a que veamos la realidad con los ojos de Dios y no con los nuestros. Que unos tenemos gafas, otros tenemos otro tipo de gafas y muchas veces nos quedamos pues en una visión parcial, pero viendo las cosas de una nueva forma, dejando de lado pues, aquello que nos aleja de Dios y que muchas veces se presenta con un celofán muy bonito, como vemos ahora a los niños, que se les presenta justo esta fiesta de marketing puro que se ha convertido en Halloween, o en disfraces, en chucherías, en cosas atrayentes, pero que están vacías por dentro. Mientras que nosotros que tenemos el depósito de la fe, el tesoro que llevamos en vasijas de barro, pues siendo tan inmenso, muchas veces no lo sabemos no vender, sino dar testimonio de la grandeza a la que Dios nos ha llamado. Por eso, pues, iniciativas como esta vigilia de oración previa a todos los santos, pues, es una gracia, es un kairos, un momento de gracia en el cual el Señor se hace presente en nuestros hogares. Estamos de múltiples sitios de España, ¿no? Pues en cada uno de nuestros hogares el Señor se hace presente en medio de esta iniciativa de oración para que el vínculo del amor, el vínculo de la paz, el vínculo de la unidad, tal y como afirmaba el apóstol San Pablo, pues sea realmente lo que nos una en los momentos que estamos viviendo, ya sean pues en estos difíciles o en un futuro, esperamos que sean mejores, pero en definitiva, siempre con la confianza depositada en el Señor. Yo soy cursillista de cristiandad, antes habéis podido conocer a mi padre, he sido muchos años presidente de cursillo de cristiandad en Almería y mi familia pues casi desde que se casaron en el año 87, pues no, se casaron en el 86, en el 87 empezaron en la escuela de cursillo y siempre tenemos esa máxima de Cristo cuenta contigo, ¿no? Y que Cristo y yo, mayoría absoluta. Es decir, no nos sintamos solos, que en Él todo lo podemos. Y en definitiva, pues con esa confianza en el Señor, en su palabra y en los sucesores de los apóstoles, que son nuestros pastores actuales. Muchas veces pues podemos estar más de acuerdo, menos. ¿Cuántas veces estamos viendo, ¿no? Pues las críticas que se le hacen al Santo Padre, de un lado, de otro, a nuestro obispo igual, pero tenemos que permanecer fieles, porque a mí me decía un sacerdote ya mayor en el seminario, el que obedece no se equivoca. Y nosotros estamos en la iglesia para obedecer no al mandato humano, sino a la voz de Cristo que se hace presente en su iglesia por medio de sus sucesores, de aquellos que Él impuso las manos, que envió para que anunciaran el Evangelio. Y esa es la confianza que tenemos en nuestra Santa Madre la Iglesia, que es pecadora por los que la formamos, pero es santa por su divino fundador. Pues confiemos en las palabras del Señor, en Él que ha vencido a la muerte, para que, resucitando a una vida nueva, ya nosotros seamos semilla del reino eterno en este mundo. Y de verdad, pues convirtamos nuestros hogares, nuestras familias, en semillas de santidad. Que así es lo mejor que podremos dejar a este mundo tan necesitado del amor, del perdón y de la misericordia del Señor. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por estas palabras que nos has brindado, ¿vale? Vamos a empezar a rezar el rosario, ¿vale? Y al hilo de este título, ¿no? De Cristo ha vencido a la muerte, vamos a empezar con la señal del cristiano. Son dos, el amor, pero después está también la cruz, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces empezamos así, por la señal de la Santa Cruz,
De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, yo tengo, bueno, aquí en este barrio hay de todo, y he conocido a una judía. El otro día estaban preparando el jalá, el pan de el Shabbat, ¿no? Porque tienen que cumplir los misbot, las reglas, ¿no? Y tal. Y hay un detalle que hace, lo digo porque estamos en la noche, pero hay noche no solamente física, sino que hay noche, pues como cuando Judas salió, que era de noche, o sea, hay de todo. Y esta noche es noche. Ahora mismo esta fiesta cristiana se ha paganizado y es un desmadre, es como Nochevieja, pues sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, pues el tema es este, que las mujeres judías, y de eso ha quedado en la liturgia las 2 velas del altar, ¿vale? Encienden esas candelas, ¿no? Y hacen ahí la oración. Son 2 luces. Una, la luz del atardecer, que es la víspera, que estamos en la víspera, y otra es la luz del amanecer. Entonces, en la noche es cuando Dios actúa. Y por eso busca a las 10 vírgenes, ¿no? A ver si alguno está en vela. Y nosotros estamos en vela, en vigilia. Y es la noche tiempo de salvación. De noche bajaba por la escala de Jacob aquellos ángeles, de noche pues contaba Abraham las estrellas. Hay un himno de la iglesia que habla de eso, de la noche. Y la noche fue testigo de la resurrección de Cristo. Y nadie ve a Dios, pero después se ven los efectos, ¿no? Y nosotros estamos aquí. Y por eso vamos a empezar así, con el acto de contrición, ya pidiendo perdón, en primer lugar, por nuestros pecados, por nuestra falta de correspondencia, por nuestras insuficiencias, por nuestras... Somos timoratos, somos torpes, como aquellos apóstoles, ¿no? Entonces vamos a rezar yo confieso, y lo vamos a hacer así, desde el corazón. Ahora entra, no la costumbre, vamos a rezar el rosario, no, sino la verdad. Esta es una noche de verdad. Pues ahora el padre Manuel Navarro es un sacerdote de la diócesis de Madrid, de la parroquia San Sebastián Mártir, de Carabanchel Bajo, ¿vale? Nos va a hablar sobre la santidad en el mundo actual, fiesta de todos los santos, es obvio, ¿no? Y va a seguir pues lo que dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete et Exsultate, o sea que es, vamos, una buena catequesis que a lo mejor, no sé si lo habréis leído, pero bueno, pues nos puede servir, ¿no? ¿Vale? Gaudete et Exsultate, el padre Manuel Navarro. Adelante. Buenas noches. Se escucha, ¿no? He puesto Muy los cascos. bien, te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues nada, pues cuando surgió esta oportunidad y se me preguntó de qué podíamos hablar, pues hace poco fue la beatificación de Carlo Acutis. Yo creo que todos hemos visto varias cosas por redes o por la homilía o por vídeos que se han hecho. Y por lo menos a mí personalmente me ha reactivado también el deseo de ser santo también, ¿no? En los que somos a lo mejor más jóvenes, también ha supuesto en este mundo pues que estamos viviendo, pues no solamente la pandemia, luego también voy a decirlo, ¿no? Que hay pues mucho miedo al futuro, a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pues esa gente que está con la rabia, mucha gente en paro, muchas, también hablando antes el padre también de las colas que tenemos. Y veía que es la importancia del testimonio de los cristianos, el testimonio de la santidad, que se ha repetido mucho desde el Concilio Vaticano II. Y bueno, también viendo también que el Papa Francisco, pues muchas veces se le aprende más, ¿no? Por lo que dice los medios de comunicación que por lo que él ha escrito. Pues yo sí es verdad que, bueno, pues estas semanas me he releído otra vez Gaudete et Exsultate, que es uno de los documentos más bonitos del Papa Francisco que hay. No dice nada nuevo, porque muchas veces a lo mejor puede parecer como que se dicen cosas nuevas, ¿no? Pero no dice nada nuevo que no sepamos de estos días o que estos días se va a predicar. Pues, por ejemplo, el capítulo 3 va explicando muy brevemente las bienaventuranzas, que mañana, pues Mateo 5, que se va a predicar en la misa de mañana de todos los santos, se va a leer, se va a proclamar, ¿no? O, por ejemplo, en el capítulo 2 habla de las 2 tentaciones de la santidad, 2 enemigos, el gnosticismo y el pelagianismo. Estas 2 tentaciones que también pueden existir, ¿no? Pero yo, en vez de entrar en eso, porque, pues bueno, si lo queréis leer, pues invito a que pues, lo leáis, que es una maravilla, lo podéis descargar, lo podéis, lo podéis comprar en cualquier librería si queréis. Yo quiero ver el termómetro, porque en el capítulo 4
el Papa Francisco habla de 5 puntos, 5 claves fundamentales para la santidad en el mundo actual. Y es bueno que por lo menos también, ¿no? Cada uno veamos nuestro corazón, cómo estamos, en estos 5 puntos. Creo que también pues estamos también en oración y en silencio y esta noche y estos días también, ¿no? La fiesta mañana de todos los santos, que veamos estos 5 puntos, cómo están, simplemente, no cómo estamos en ellos, ¿no? Porque yo creo que también es bueno que nos revisemos a nosotros mismos. Muy brevemente, ¿no? El primero habla de estar centrados en Dios. Es muy fácil, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Descentrarnos. Es muy fácil, ¿no? Por el mundo que estamos viviendo, por el cabreo que hay en la gente, por las persecuciones a lo mejor ahora que está viendo en Francia, por la situación política, económica, de la pandemia, por también cosas también personales que podamos vivir en la familia, situaciones a lo mejor de enfermedad, situaciones de pérdida de un ser querido. Muy fácil descentrarse. Y el Papa empieza a decir que el santo es el que está centrado en Dios. Y eso también está en la Carta de los Romanos, capítulo 8, ¿no? Que todo lo, en definitiva, San Pablo también habla de ello, ¿no? Todo lo soporto en aquel que me conforta. Esto es importante, que podamos entrar en ello, ¿no? O sea, que es verdad que en este mundo también el Papa habla también de las redes sociales, del anonimato, también de soltar el cabreo por ahí. Y eso tampoco es de los santos, porque también podemos soltar el cabreo por muchos puntos que estamos viviendo y es bueno que nos centremos en Dios. El santo se centra en Dios. Hay muchos santos que a mí me han tocado, ¿no? Hoy, esta tarde, predicaba a un grupo de chicos de la parroquia de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, el apóstol de Andalucía, hay muchos por ahí también andaluces por ahí, conocéis mejor la vida de San Juan de Ávila, ¿no? Todo lo que sufrió, pero él vivió en su vida una contrariedad, bueno, muchas contrariedades que vivió en su época, ¿no? Pero una de ellas es que él quería ir a América a evangelizar y por la salud que tenía, pues no pudo ir. Fue una contrariedad en su vida, ¿no? Y él en vez de fustigarse o de echar la culpa a otros o de hundirse, pues reconoció y dice, bueno, pues el Señor, ¿qué me pide? Y estuvo de párroco en Montilla el resto de su vida, ¿no? Y escribió allí pues a Trento y todo esto, ¿no? Es decir, los santos son los que son capaces de estar centrados en Dios, aunque las olas sean fuertes. Y eso es como el primer punto que el Papa repite, ¿no? Y dice en esta exhortación y quería meter, ¿no? El segundo es la alegría y el sentido del humor, que muchas veces hablamos poco de ello, ¿no? Porque en definitiva los santos no son estos que van con la cara larga, ¿no? Y esto, ¿no? El santo es el que en definitiva es alegre y tiene sentido del humor, ¿no? El Papa nombra varios, Santo Tomás Moro, ¿no? O algunos, pues por ejemplo San Juan Pablo II, pues tenía un sentido del humor, el actor de teatro. Cualquier santo que hayamos conocido, y también está la alegría, que no es la alegría del mundo, porque en el mundo es muy fácil esa alegría que es el placer. O llegan a un equipo de fútbol o cualquier cosa, ¿no? El placer de tomarme cualquier comida que me tomo, ¿no? Esos placeres, esa alegría dura 2 segundos. 2 segundos dura. También en la sexualidad también. Dura 2 segundos. O dura un tiempo muy finito. No, lo que el Papa habla es la alegría del corazón. Y eso se ve en los santos. Los santos tienen una alegría desbordante. Cualquier santo que hablo de los últimos, la Madre Teresa de Calcuta, los últimos, pero cualquiera de los 21 siglos de la historia de la Iglesia se ha visto en ello, ¿no? Yo estoy en Carabanchel, bajo San Sebastián, y nosotros tenemos 3 mártires del año 36, los 3 sacerdotes fueron mártires, ¿no? Y uno fue a Almería, murió allí, otros estuvieron aquí en Madrid, pero es verdad que también en momentos complicados, porque estos 2 sacerdotes estuvieron juntos también, escondidos y nunca perdieron la alegría. Muchos de estos testimonios de mártires que iban al martirio tampoco perdieron la alegría. Esto se ve en testimonio de mártires, ¿no? Y creo que es bueno que realmente nos preguntemos esto, ¿no? Yo, ¿qué alegría tengo en mi corazón?
Segunda idea. Tercera idea, no perder nunca la audacia y el fervor, especialmente por la evangelización, el entusiasmo. Hoy también creo que también por Twitter algunos también habéis dicho que también pues habéis sacerdotes que están perdiendo, ¿no? También, ¿no? Que muchas veces se pierde el entusiasmo, porque a lo mejor pues de hacer las cosas de una manera y no salen, o porque intentas que esta cosa sea así y ves que la gente no responde, tantas cosas, ¿no? que pasan en nuestro corazón. Y es bueno eso, ¿no? Que nunca perdamos la audacia y el fervor, el entusiasmo y la libertad. Los santos nunca lo perdieron. Hoy viendo la vida de los santos y muchos de ellos, bueno, todos, ninguno perdió esto. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, pues iba fundando, ¿no? Los conventos que iba fundando y la verdad que nunca, ¿no? Hasta que murió, nunca perdió ese entusiasmo, ese fervor, esa audacia de anunciar el Evangelio. Y el Papa también en este tercer punto lo dice, ¿no? Nosotros como creyentes vamos perdiendo esto, porque es verdad que lo podemos perder, ¿no? Que puede parecer, pues ya aquí me quedo, ¿no? Y bajamos los brazos. Tercer punto. Cuarto punto que el Papa habla es la importancia de la iglesia, pero la iglesia doméstica, la iglesia cercana, porque en definitiva la importancia de la comunidad, porque es verdad que es imposible vivir esta fe y si estamos aislados. La fe en Cristo, la fe de la santidad, es imposible vivirla, estamos aislados. Salvo si el Señor nos llama a lo mejor a una vida eremítica, que creo que nadie aquí nos llama, tenemos que vivir la fe pues con otros, con los que podamos compartir la experiencia, con los que podamos compartir a lo mejor el cansancio, las fatigas. La fe hay que vivirla en comunidad. El Papa también nos dice que cómo estamos creando comunidad nosotros como iglesia. También los santos. Los santos vivían siempre con otros. Los santos fundadores de las órdenes religiosas, pero cualquier santo misionero, la vida monástica, los matrimonios también en familia, la iglesia doméstica también, que este tiempo ha sido muy bonito, lo que es la iglesia doméstica de la pandemia. Cómo en tantas casas se ha rezado, se ha pedido por tantas cosas, ¿no? Niños y padres, cómo se ha descubierto también el escucharnos unos a otros. Y luego el quinto punto, que no es el más importante, o no lo sé cuál de los 5, es la oración. Papa aquí no quiere dar un tratado de oración, ¿no? Pero es verdad, y sí que voy a leerlo, porque entran varios maestros de vida espiritual, maestros de oración, que son muchos españoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, son estos santos que tenemos aquí, que son una maravilla, y unos maestros grandes de oración, ¿no? Que es la oración constante. San Juan de la Cruz habla, ¿no? Que andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que permitan las obras que estemos haciendo. O sea, es fundamental, estemos comiendo, bebiendo, con amigos, ¿no? Es siempre estar en esa presencia de Dios, que también en la oración continua y la oración constante, ¿no? Pero también esos momentos de soledad con Dios. El silencio, el discernimiento, para ver los caminos de santidad que el Señor propone. Porque si no tenemos esos momentos de silencio y de oración, todo lo que hagamos se convierte, pues, en mero postureo, ¿no? Postureo para que me vean, o en obras vacías, que en definitiva, que muchas veces pasa, ¿no? Y luego al final nos acabamos ahogando. Si no hay oración, nos acabamos ahogando. Aquí hablando más cosas también, ¿no? De San Bernardo y de el peregrino ruso, también seguro que muchas veces lo conocéis, ¿no? Esta oración del peregrino ruso, ¿no? De caminar en una oración continua, que cuenta que cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. Y la felicidad no solamente iluminaba el corazón interior de mi alma, sino que el mundo exterior me parecía bajo un aspecto maravilloso. Pues en definitiva, este peregrino ruso descubría que al estar en oración, la manera de ver el mundo cambiaba. Y eso también pasa en los santos. En los santos, la manera de ver el mundo
Muchas veces podemos ver las cosas pues con violencia, con apatía, o podemos ver las cosas como una oportunidad. Y ahora la pandemia, salen nuevas oportunidades. Podemos ver la pandemia pues como, pues eso, como algo negativo, como algo malísimo, como algo que destruye pues tantas cosas, ¿no? Y se puede ver así. Pero podemos ver como una oportunidad, pues a lo mejor de ir a lo fundamental. Y eso lo hacen los santos. Los santos siempre, cuando se les cierra una puerta, se abre una ventana. Y también eso también es la audacia, ¿no? Y eso también se ve también a través de la oración, de la súplica. El Papa llega hablando, pues evidentemente, ¿no? Que la mayor súplica es la Eucaristía. Es lo que nos alimenta, es donde la palabra de Dios alcanza su máxima eficacia, es donde está la presencia real de Jesucristo. Es la fundamental, ¿no? Todos los santos enamorados de la Eucaristía también, ¿no? Cuando recibimos en la comunión renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Bueno, pues más o menos es esto, ¿no? Lo que yo quería decir, ¿no? Y que antes de rezar el rosario, que vamos a rezar ahora, pues es verdad que me gustaría mucho acabar con una frase de San Agustín. Esta frase que todos hemos repetido muchas veces, pero yo creo que hoy es bueno que la repitamos una vez más con la Virgen María, con María, que ella es la palabra se hizo carne en ella, ¿no? Dame lo que pidas y pide lo que quieras. Esta frase que todos hemos escuchado de San Agustín en las Confesiones, que es otro libro también de santidad, ¿no? Yo siempre me gusta mucho leer, y en verano siempre leo la vida de un santo, siempre, ¿no? La verdad que desde que estoy en el seminario y los años que llevo de cura, el mes de agosto siempre me leo la vida de un santo, siempre intento buscar la vida de un santo que me ayude. ¿No es verdad que el Señor nos invita a que cada uno somos cada uno? No tenemos que imitar, también el Papa lo dice también en el capítulo primero, ¿no? No tenemos que imitar nunca a nadie, ¿no? Sino que somos cada uno como Dios nos ha creado, ¿no? Pero los santos nos estimulan, nos ayudan a caminar, nos ayudan pues iba a decir, ¿no? A retomar lo que Dios nos pide, ¿no? Y es importante que los que somos la iglesia militante, que es lo que somos nosotros, ¿no? Nos apoyemos también en la iglesia del cielo. En la Eucaristía se juntan las tres iglesias, la militante, la purgante y la iglesia del cielo, ¿no? Y la que está en el cielo. Y es bueno que nos juntemos también, ¿no? Y yo agradezco mucho esta vigilia, pues para que todos nos podamos juntar en oración y que ya digo, que estos 5 puntos, que Pablo habla aquí en el capítulo 4 de esta exhortación, invito a que lo podamos releer, lo podamos vivir, lo podamos crecer en ello. Y ya digo, ¿no? Que por lo menos esta noche y el día de mañana y el día de los difuntos el lunes, pues podamos también reconocer que estamos llamados a la santidad en este mundo, que hay mucha violencia, que hay mucho hartazgo, que hay mucha oscuridad, que no se sabe cómo vamos a pasar el mes que viene, incluso a lo mejor la semana que viene, que no sabemos si mucha gente va a poder seguir trabajando, si no va a ir trabajando, mucha gente también nos va a dejar también por la enfermedad y por la muerte. Yo, pues una experiencia que muchos conocéis que he vivido, ¿no? En el cementerio parroquial de San Sebastián, de Carabanchel Bajo, pues ha sido enterrar a muchísima gente estos meses, ¿no? Y yo buscaba también la esperanza. La verdad que también ha sido duro, ¿no? Ha sido duro ver pues esos féretros que venían en furgonetas, ¿no? Y venían 6 furgonetas o sea, 6 féretros en una furgoneta, ¿no? Que venían del Palacio de Hielo para ser enterrados en diferentes cementerios de Madrid. Y con 2 o 3 personas que solamente podían venir, porque no podían venir más personas, de la familia grabándolo, incluso mucha gente grabando el entierro para la familia que estaba en la casa para poder ver el último adiós, ¿no? Y ya digo, ¿no? Que tampoco perdamos eso, ¿no? Así que nada, que este rosario nos sirva para crecer a todos en santidad. No sé, querían por ahí preguntar algo, decían por ahí. No sé. Algunos estaban por ahí preguntando. Y si alguien tiene una pregunta, como hemos recuperado un poco el horario,
pues hay un tiempo disponible para eso. Hombre, una buena sugerencia es que si en el capítulo 3 están las bienaventuranzas, mañana pues le demos un repaso a lo mejor, ¿no? Porque todo el mundo puede acceder en internet a la exhortación, ¿no? Entonces, pues nada, ahí tenemos una buena lectura para santificar la fiesta. Sí, yo por eso no he querido entrar ahí en el capítulo 3, ¿no? Por eso no he querido entrar en ello. El Papa las va desgranando una por una y bueno, pues si todas las conocemos las bienaventuranzas, pero si alguien quiere entrar en alguna, pues que lo coja y lo lea. Sí, sí. Padre, tienes una pregunta en el chat. Dicen, padre, ¿cómo de importante es el sentido del humor para la santidad? Ujú. Pues voy a ir aquí a verlo porque Papa aquí lo explica muy bien también. Y vamos a ver. Sí, o sea, es importante porque aquí hay una cosa que también nos dice, ¿no? La alegría también, ¿no? Es importante porque nos saca de nuestro caparazón, nos cambia la vida. Es verdad que por miedos, es verdad que por realidades que estamos viviendo, pues nos encerramos más como, pues, como las capas de la cebolla. Nos acabamos encerrando en nosotros mismos, ¿no? Que es una cosa muy humana y que se vive mucho, ¿no? Y es fundamental por eso, por salir de uno mismo, porque tenemos la tentación, porque tenemos la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Y el sentido del humor lo que hace es capaz incluso uno de reírse de uno mismo, que la verdad que bueno, en todas las épocas, ¿no? Pero ahora también, pues es verdad que falta mucho, ¿no? Y es importante eso, porque yo soy capaz de salir de mí mismo, de reírme de mí, de reírme de pues una cosa, de lo que haya pasado, ¿no? Y eso es verdad que en los santos se vive mucho, ¿no? Y por eso es importante. Por eso el Papa le dedica un capítulo entero. Le dedica un capítulo entero a eso, ¿no? A este sentido del humor. Porque pues los santos lo han tenido. Yo he visto vídeos, soy más joven, de San José María, por ejemplo, y también pues se ve también riendo con un grupo de gente, ¿no? Del Papa Juan Pablo II también, vídeos también, ¿no? Y a mí eso me da mucha paz, ¿no? Y me produce ver la santidad de una manera distinta. Porque pues es verdad que hay que hacer penitencia, es verdad que hay que hacer oración, que son otros puntos que estamos viendo por ahí, ¿no? Es verdad que tenemos también que ser fervorosos, pero es un punto importante, ¿no? Y el Papa le da ese calibre. Y hay otra pregunta también muy unida que habéis puesto también en el chat, ¿no? De los 5 puntos por cuál hay que comenzar. Hombre, yo no voy a decir que se empiece por uno o por otro. Esto cada uno luego después en conciencia que lo mire, ¿no? Pero para mí, esto yo ya hablo ya para mí, ¿eh? No hablo de que los 5 son muy importantes, ¿eh? Pero yo veo que es muy importante el primero. El primero habla, lo he dicho al principio, ¿no? De estar centrados en Dios. Porque es muy fácil que el diablo, que el enemigo, que las situaciones que estamos viviendo, es muy fácil que nos desvíen, que nos descentren. Muy fácil descentrarse hoy en día. Y por eso yo lo veo fundamental, ¿no? El Papa habla también aquí del aguante, de la paciencia y de la mansedumbre. Muy unido a esto, estar centrados en Dios va muy unido a esto. Porque es verdad que somos muy impacientes. Y a día de hoy, pues es verdad que con todo esto de que todo sea rápido y ya, la paciencia, la verdad que nos cuesta horrores. A mí me pasa muchas veces, ahora incluso también ahora mismo más todavía, ¿no? Que me acuerdo cuando la pandemia, ¿no? que iba a comprar el pan y había una cola de 10 personas ahí en la calle y decía, ojo, 10 personas. Y ya empiezas a decir, tengo que esperar, ¿no? Y somos muy impacientes, ¿no? Y vas a correos y ves una cola también y también te impacientas.
O ves que el próximo metro en 5 minutos y te impacientas, ¿no? Porque todo lo queremos ya. Parece como si tenemos que esperar un poco. Nuestro corazón se impacienta mucho, ¿no? Y los tiempos, y Dios es paciente. Así que es eso. Vale, otra pregunta también del entorno, ¿no? Del entorno y de la comunidad. Estoy viendo por ahí preguntas. Pues mira, sí, es verdad que el entorno pues no ayuda. Por eso, mira, yo cada vez, yo no sé, bueno, Dios siempre abre cosas nuevas, ¿no? Y abre las redes sociales y abre otras cosas, ¿no? Pero y también pues tenemos pues en Madrid muchas parroquias y también tenemos, lo bonito de la iglesia es que la iglesia es plural. Y movimientos reconocidos por la iglesia. Los que no son reconocidos evidentemente no, pero es muy bonito, ¿no? Yo una de las cosas que más veo es que, por lo menos en Madrid también, que es donde estoy yo, que es una ciudad muy grande, y en Madrid hay muchísima riqueza. El otro día teníamos el encuentro con el cardenal Osoro, de los sacerdotes de la vicaría, y decía, ¿no?, que hay muchísima riqueza. Y por eso, en definitiva, hay que ver también cada uno donde el Señor le llama a ser santo. Muchísimo movimiento de todo tipo y de asociaciones de todo tipo. Yo no soy de ninguna ni apoyo a ninguna. Yo soy sacerdote diocesano de Madrid y mi misión es apoyar a todo lo que sea santo, ¿no? Todo lo que me venga que lleve al cielo, o sea, una comunidad del Camino Neocatecumenal o del Opus Dei o de carismáticos o lo que sea, bienvenido sea, ¿no? Pero en definitiva nos llama a eso, ¿no? Así que nada. Sí, es verdad. Dios a cada uno nos va ubicando donde estemos más cómodos y donde nos lleva la santidad. Porque muchas veces nos queremos buscar a nosotros mismos. Y al fin y al cabo, si me busco a mí mismo, voy a durar dos telediarios en un sitio. Porque en definitiva, y tampoco consiste en estar siempre picando, ¿no? Sino realmente a mí pues, me lleva a la santidad, me lleva a crecer en estos 5 puntos. Uno de los problemas que también el Papa habla en el capítulo 2 es de los peligros de la santidad, ¿no? Y uno de ellos es el gnosticismo y el pelagianismo, ¿no? El gnosticismo de querer encerrar a Dios. Es que Dios tiene que ser así y hay que rezar de esta manera. Y si no rezamos así, no vale. Entonces, muchas veces queremos como encerrar a Dios en doctrinas y en ideologías que luego no ayudan, ¿no? Y eso también es un falso gnosticismo que vivimos hoy en el siglo XXI. No he querido entrar en ello, pero es verdad, ¿no? Es que estos no son de los míos, estos no son como yo pienso, ¿no? Bueno, pues la Iglesia es más sabia que en todos nosotros, ¿no? Por lo menos que yo, pues seguro. Así que, pues muy bien. Pues ya podemos rezar también el rosario. ¿Cómo va la cosa, no? ¿Vais bien? Ofrecer el cansancio en reparación. Vale, pues os voy a presentar a Viva México, al padre Osvaldo Carrasco, de la diócesis de Nuevo Casas Grandes, lo he dicho bien, ¿no? Sí, en Chihuahua, al norte de México, párroco y asesor de la pastoral juvenil diocesana. Yo también estuve ayudando ahí en esa pastoral. Bueno, quiere hablarnos sobre el terrible crecimiento de la cultura de la muerte. Ahí está la trata, el narcotráfico, los secuestros, los rituales satánicos, etcétera, 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 ¿no? Y quiere contraponerlo pues a esto que estamos llamados todos a hacer de nuestra evangelización una construcción de la civilización del amor. O sea, la cultura de la muerte versus civilización del amor. Padre Osvaldo, ánimo, tienes la palabra. Muchas gracias, padre. Bueno, mucho gusto. Creo que tengo más sueño yo que todavía aquí es tarde que ustedes. Un gusto. Gracias a esta iniciativa, decía Princesa Tessa hace un rato que la iniciativa, nos platicaba cómo surgió la iniciativa. Yo tengo clarísimo que esta iniciativa viene de Dios. Y es interesante cómo es el tiempo de los laicos, ¿verdad? Y todo el bien que el laico tiene que hacer, que tiene que movernos, ¿verdad? A los sacerdotes también a espabilar un poquito, a hacer este tipo de cosas, a hacer más.
Les cuento un poquito el por qué pensé en compartir este tema. Nuevo Casadrán de Chihuahua queda en el norte de México, muy pegadito a Estados Unidos. Entonces, tenemos la cuestión del Halloween aquí es fortísima. Aquí en la región llegaron refugiados menonitas de Holanda, de Alemania, y también llegaron mormones de Estados Unidos, mormones y levarones y chinos. Entonces hay una mezcolanza muy interesante en esta región de México. Y hay colonias de mormones, colonias completas, donde pues toda esta parte, ¿verdad? Todas las cuestiones de la cultura americana o norteamericana, pues pegan muy fuerte. Entonces era muy atractivo, ¿verdad? Cuando éramos niños ir a pedir dulces en esta noche ahí en las colonias de los mormones, que obviamente también son gente más pudiente que el resto de la ciudad. Y bueno, en esta mezcolanza, ¿verdad? La cultura muy fuerte, y es difícil para los papás católicos explicarle a sus niños por qué no es bueno, ¿verdad? Y bueno, en México, gracias a Dios, cada vez también desde los pueblos originarios hasta, y luego después se refuerza con los misioneros, el Día de los Fieles Difuntos, con toda esta cuestión cultural tan preciosa, ¿verdad? Los altares de muertos, las calaveritas. Entonces, bueno, les cuento, en el 2005 soy enviado a hacer la etapa teológica en Roma, en el Mater Ecclesiae, con los Legionarios de Cristo. Yo soy sacerdote diocesano, pero el Mater Ecclesiae es un colegio donde becaban a seminaristas diocesanos, los Legionarios de Cristo. Entonces, en el 2005 yo me voy y dejo mi pueblo, un pueblo pacífico, muy bonito, muy tranquilo, ¿verdad? De esos típicos pueblitos donde todo el mundo se conoce, donde no pones el seguro al carro, es más, le dejas al coche, le dejas las llaves puestas y así, ¿verdad? Regreso en el 2008 y me lo cambiaron, ¿verdad? Me encuentro con que, bueno, toda la parte del narcotráfico, de la violencia, las calles ya no eran seguras, era cuidarse de no salir a carretera a tales horas. Si por ahí me aviento algún mexicanismo, que alguna palabra que no se entienda, me pueden preguntar por el chat qué quise decir y trataré de traducirlo. Y bueno, pues total que empiezo yo de recién ordenado, empezar a celebrar funerales de gente que fue asesinada, que fue una cosa horrible, ¿verdad? Incluso celebrar algunos funerales con amenaza de que a ese no se le celebrar el funeral porque iban a llegar a balear la iglesia. Bendito Dios, no pasó. Incluso estar pues haciendo mucho trabajo con los jóvenes. La primera parroquia de la que fui párroco estaba justo en la frontera. Entonces encontrabas gente muy pobre, pero que eran muchachos nacidos en Estados Unidos, que iban y venían, estudiaban allá, pero vivían acá. Entonces era horrible ver cómo los muchachos, las muchachas traían toda la narcocultura muy arraigada, y claro que habiendo pocas oportunidades en estos pueblitos en el desierto, la cuestión del narco que les ofrecía dinero y fácil aparentemente y les ofrecía poder, jóvenes a los que nadie les había hecho caso, de repente traían una pistola en la mano, pues era muy atractivo, ¿verdad? Y entonces se ponen algunos eslogans de moda.
Más vale vivir de pie un año que vivir toda una vida arrodillado y cosas así. Empiezo yo a notar que en las carreteras, algunas de las capillas que originalmente, capillas que yo conocía desde niño, nichos, en México se utilizan mucho alrededor de las carreteras, nichos para la Virgen de Guadalupe, San Judas, etc. Y empiezo a notar que de repente ya no eran nichos de santos o de la Virgen, sino nichos de la Santa Muerte, de un santo que se inventaron los narcotraficantes, Malverde. Y entonces en las ejecuciones, pues no era nada más que los mataban, ¿verdad? Eran realmente muertes rituales. Entonces empiezas a ver ahí todo el mal que se ha hecho. Y a 12 años de aquello, uno ve cómo se ha roto el tejido social, cómo los niños que en su momento quedaron huérfanos, pues están totalmente perdidos. Creo, desde el 2012 no voy a Europa y creo que si Dios me permite volver algún día, tampoco será la Europa que yo dejé. Veo las noticias terribles, ¿verdad? De los signos en España, los signos cristianos, las cruces, que son enemigo público, ¿verdad? Hay que ir a derrumbarlas, la quema de iglesias, igual, ¿verdad? Todos los grupos feministas, etcétera, de LGTB, que uno de los enemigos a atacar es la Santa Madre Iglesia. Y eso lo vemos por todos lados. Los gobiernos, el de ustedes, el nuestro, la cuestión de la legalización del aborto a nivel mundial, que cada vez se tira, ¿verdad?, a este tipo de leyes de muerte, asesinato de los más indefensos, del aborto, la eutanasia, el narcotráfico, etcétera. Entonces ve uno este panorama es horrible, este panorama parece que hemos perdido la batalla. Leía el martes el evangelio del martes pasado, Lucas 13, 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Este evangelio viene a mí como una luz. Parece como que Satanás se adueñó de nuestra realidad, de las conciencias, de las mentes. Hay que recordar algo y hay que tenerlo clarísimo. Satanás ya fue derrotado. La pasión, muerte y resurrección de Jesús lo dejó derrotado. Entonces, cualquiera que se hace del lado de Satanás se hace del lado perdedor. Su batalla ahorita es robarle almas a Dios. Y entonces a nosotros nos corresponde, entendiendo este evangelio, que el reino de los cielos, que la civilización del amor se construye desde la humildad. Pues estamos aquí menos de 30 personas y miles de personas. Yo no sé cómo se celebra en España el Halloween, pero bueno, hoy aquí estamos encerrados por el COVID, pero si no lo estuviéramos, mucha gente estaría en las calles ya pidiendo, muchos niños, ¿verdad?, estarían pidiendo el dulce o travesura. Parece que Satanás ha ganado, pero es importante entenderlo. De nuestro lado está Jesús y
Satanás no tiene poder para vencer a Dios. El reino se presenta como ese granito de mostaza pequeñito, en medio de tanta gente que está haciendo cosas malas. Hay un pequeño grupo de gente que no somos perfectos, que tenemos muchas limitaciones, que pecamos, etcétera, pero que queremos amar por los que no aman, adorar por los que no adoran. Y que bueno, pues nos corresponde no dejar de hacer esto. Hubo un tiempo en el que la iglesia nos medíamos por números y pues hay que aprender a medirnos por Dios, no porque tantas bancas se llenaron. Hace unos meses nos habían permitido un poquito más de personas en la Santa Misa. Se permitía hasta el 30% de los templos aquí en mi diócesis. Y todos los sacerdotes creíamos que la gente se iba a pelear por esos 30, por ocupar ese 30%, y no. Estuvimos apenas, ¿verdad? Entonces, realmente nuestra gente es el 30% de lo que creíamos que teníamos. O sea que no es en cuestión de números, pero eran las misas en cuestión de porcentaje con mayores comuniones, con mayor participación, etcétera. Entonces, tal vez es importante que no quitemos la mirada de Cristo. Podemos, como Pedro, ¿verdad?, pedirle que nos mande en medio de la tormenta a caminar hacia Él sobre las aguas. En el momento en el que pongamos nuestra atención en la tormenta y la quitemos de Él, nos vamos a hundir. Es necesario que no dejemos de mirar a Jesús. Es necesario que estos actos de reparación no nos cansemos de hacerlos, porque es necesario. El corazón de Jesús ha sido muy despreciado. El mal de nuestros tiempos es que el amor no es amado, y esto es, perdemos todos por no amar al amor. Es una contradicción que pega a la médula de los huesos. Dios, que es amor, que creó todo por amor, no es amado, o no es amado como debiera. Entonces nos corresponde a nosotros amarlo más. Pues la batalla no está perdida, la batalla ya la ganó Jesús en la cruz. Dice San Agustín, 2 amores fundaron 2 ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor a Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios. ¿A cuál ciudad queremos pertenecer? Que el Señor nos permita optar por ser parte de la ciudad de Dios. Y bueno, esa es mi pequeña participación. Espero que sirva un poco. No sé si hay tiempo para preguntas. Bueno, a mí me gusta mucho Eduardo Verástegui porque siempre ha tocado los temas donde la gente mira para otro lado, ¿eh? La película Bella, ahora por ejemplo está tratando de sacar adelante esa película sobre la trata de blancas. ¿Cómo lo vivís ahí en México? No sé, dimensiona un poco el problema, cuéntanos un poco. Lamentablemente vemos eso, es el pan de cada día. Continuamente se ven en Facebook publicaciones de gente pidiendo encontrar a alguna muchacha, alguna señora. Lamentablemente sí es una situación que está a flor de piel. Yo también estuve ahí un verano por México con los juniors de la parroquia y tal, y había también la cuestión de los secuestros. Cada día salían por lo menos 15 casos, o sea, una barbaridad. Todavía sigue eso, y otra cosa también que nos llega a nosotros es como la persecución a la iglesia, pero atacando a los curas, a los sacerdotes. Sí, el secuestro también, lamentablemente con este último gobierno
no ha disminuido, la violencia está en los picos más altos. Y ahora que empezó la cuestión del coronavirus, se redujo el ataque de sacerdotes, que no es frontal, ¿verdad? Sabemos que hay algo ahí, pero pues no se maneja como tal, no se maneja como, bueno, pues son parte de la estadística. Buenas noches, Padre Osvaldo. Buenas noches. Mire, yo le quería preguntar, el culto a la Santa Muerte tiene un calado sincrético muy fuerte, ¿no? En México. No. ¿Me oye? Sí, te escucho. Y es como la religiosidad popular mezcla a veces cuestiones de cristianismo, catolicismo y lo mezcla con ciertos cultos paganos, ¿es así? Se dio mucho en el tiempo de la conquista, la santería. En la imagen del santo se metía una imagen de un ídolo, entonces el indígena hacía como que rezaba a la Virgen, cuando en realidad estaba rezando al santo X. Pero esto es totalmente nuevo, es del 2007, 2008 para acá. Anteriormente, se escucha mal, ¿verdad? Pero anteriormente el narcotraficante era muy católico. Había algo, ¿verdad? Un freno. Era impensable hace años que el narcotraficante se atreviera a secuestrar a un sacerdote o a disparar a un sacerdote. Era impensable. Y bueno, pues incluso mal, pero era también esta parte de, bueno, pues me fue muy bien en el negocio, ayudo al templo de mi pueblo, ¿verdad? Y ahora no, ahora el narcotraficante es como, la Santa Muerte es casi un culto exclusivo en torno a toda esa cultura del narco. Sí, claro que meten muchos elementos católicos, incluso por ahí algún charlatán va y compra ornamentos y se viste como sacerdote y hace rituales satánicos. Pero no es una cosa que se dio como de abajo hacia arriba, ¿no? Sino es una cosa así muy pensada por algunos charlatanes. Es decir, yo hago esto, brujos que agarraron los rituales y los hicieron así. Preguntan, sí. Preguntan en el chat, ¿cómo se desinstaura el sincretismo en Hispanoamérica? ¿Qué tan fuertemente arraigado está? Bueno, acaba de pasar el día de San Judas Tadeo y hubo sacerdotes que tuvieron muchos problemas porque tenían alguna capilla de San Judas y la gente no entendía que estaban cerrados los templos y que había que guardar distancia y todas estas cosas. Y claro, vienen y le prenden la vela a San Judas, creyendo que es Judas Iscariote, y así, ¿verdad? Y no comulgan, no se confiesan, nunca vienen a misa, etc. ¿Cómo se desinstaura el sincretismo? Ojalá que tuviera esa respuesta. Creo que pues con formación, ¿verdad? Se tiene que renovar la catequesis en el país y pues es trabajo con ellos, ¿verdad? El sincretismo en Hispanoamérica es ignorancia de la fe, no es otra cosa. Una pregunta, Padre Osvaldo, sobre las sectas. Está muy cerca de Estados Unidos, ¿vale? Pero, no sé, parece que en Latinoamérica como que abunda mucho. Yo no sé cómo está ahora mismo el tema en México. ¿Nos puedes decir algo? Bueno, aquí atrás de mí, a una cuadra, hay una iglesia mormona y acá a 2 cuadras otra de, no sé de qué serán, ¿verdad? Se llama el Cólgota, pero entonces Estáis rodeados. Sí.
la cuestión es que, bueno, aquí mismo en la diócesis hay colonias de mormones y colonias de menonitas, como les decía en principio, ¿verdad? Que es interesante que algunos de los mormones han dejado de ser mormones y algunos de los menonitas han dejado de ser menonitas y se van a otras sectas, pero nunca el catolicismo. Eso es muy interesante, ¿verdad? Anteriormente en la parroquia que estaba hace un año, era una parroquia rural. Ahí como que el discurso se les había acabado. Bueno, los testigos de Jehová estuvieron muy fuertes antes del 2000. Ahorita ya el discurso ya nadie se los cree. El mormonismo es muy racista, entonces pues también ya nadie se los cree, ¿verdad? Y vienen diciendo que Jesús después de resucitar vino a América y que es el Quetzalcóatl, el dios blanco y barbado, y cosas así que ya nadie se las cree, ¿verdad? En los pueblos, pues la predicación era mucho, los católicos son malos y nosotros somos muy buenos y muy santos, pero después de 20 años de estar en los pueblos, pues ya los encontraron que también se ponen borrachos, o sea, que de santos nada, ¿verdad? Pero sí, sobre todo en el norte de México, en el centro y sur de México es otra la historia, pero en el norte sí hay muchísimas sectas. Pues muchas gracias. Yo no sé si continuamos adelante, ¿no? Yo en un momento me desconecto porque tengo la Santa Misa de la víspera de domingo. Muchísimas gracias por la invitación y Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Más cerca de ti que tú mismo. Levanta tu mirada y lo encontrarás. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti. Hiciste el cielo y la tierra, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. Muy oportuno, si quieres, mira, voy a presentar al padre Pablo Pich para los amigos, ¿vale? Vicario de la parroquia del Remei de Barcelona, y él es el que va a dirigir la oración esta del sitio de Jericó, que a lo mejor, pues, no sé si conocemos, ha habido alguna pregunta por ahí. Oye, ¿qué es eso de la oración de Jericó? Casi que nos la explicas, ¿no? Y, a ver, nos lo cuentas tú, Pablo. Os cuento un poquito. ¿Estoy dentro? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Pues bueno, la verdad es que ha sido, bueno, no casualidad, sino providencia. Justo el otro día estuve escuchando un vídeo del padre Javier Olivera Rabasi, que hacía una de estas entrevistas que hace él, con un sacerdote, me parece que es de México, y el que lleva Mater Fátima. Entonces justo allí explicó un poquito por encima lo que era esto de Jericó, ¿no? Entonces, básicamente lo que se centra es en que necesitamos derribar los muros, tanto espirituales como físicos, y eso es lo que se pide realmente en el sitio de Jericó, emulando pues aquella famosa escena, ¿no? De la Biblia. Y entonces, básicamente se pide eso. Entonces, tiene un poco de recorrido histórico, o sea, surgió a partir de unas necesidades históricas, que eso, bueno, está en el PDF, lo podéis leer,
está en la parte final y ahí os explica con detalle. Entonces, sí que es verdad que, claro, no lo haremos entero porque el sitio de Jericó son 7 días, pero va bien que lo hagamos una vez para que la gente lo conozca y que se pueda hacer o bien en grupo o bien individualmente, porque se puede hacer de las dos maneras. Entonces, hoy como realmente en principio no va a servir, es que me lo he leído un poco por encima porque tampoco he tenido mucho tiempo, pero los requisitos en principio para hacer el sitio de Jericó bien hay que estar en gracia de Dios, de manera que en principio uno tiene que pues haber confesado o estar libre de pecado mortal y estar en comunión con Dios y con la Iglesia. Pero bueno, esto ya os lo miráis vosotros, pero sobre todo lo que se pide, ya veréis que hay muchas como oraciones pidiendo pues derribar los muros, tanto interiores como también pues las murallas de impedimentos físicos que podamos tener. Entonces, bueno, esto un poco por encima, pero creo que es una oración que, pues, basada en la Biblia, ¿no? O que tenemos ahí las imágenes bíblicas claras, pues que quizás se puede dar a conocer y es una cosa que es bueno hacerlo o grupalmente o individualmente para pedir estas cosas, ¿no? Y os recomiendo ver el vídeo también del padre Javier Olivera Rabasi, hablando con este sacerdote de Mater Fátima, para los que queráis. Ya lo pondremos, si no por el Twitter ya lo haremos correr y así ya lo veis, ¿vale? Hincho un poquito el perro y cuento una cosa al hilo de lo que acaba de decir el padre Pablo, ¿vale? Por ejemplo, hay iniciativas como 40 días por la vida, aquí, por ejemplo, en España, que lo que se pide es, por ejemplo, que apoyemos no solamente la oración así, con nuestra, sino que añadamos, por ejemplo, o el valor del ayuno, por ejemplo, o estar en gracia de Dios, ¿no? Por aquello de ser un vehículo y por hacerlo todo en gracia de Dios, ¿no? Es que es muy importante. O sea, la vida del cristiano no puede ser a Dios rogando y con el mazo dando, eso está clarísimo, ¿no? Y esa es una oración, sobre todo también yo veo que es rezar los misterios del rosario, pero con otras oraciones que son mucho de rechazo del mal, que esto es una cosa que hemos perdido, como la ascética, ¿no? Parece que solamente es en Cuaresma y ya está, cuando la ascética es una cuestión fundamental porque es una aspiración a la santidad precisamente, ¿no? Y entonces, pues claro, aquí pues están las renuncias al pecado, pero así, como acto positivo, ¿no? De la voluntad. Y yo creo que es muy importante recuperar ese tipo de oraciones, que algunos nos tacharán del Trento para arriba o de Caverna para abajo, me da igual, es que esto es, ahora mismo el dragón se ha quitado la careta, ¡zas! Está ahí. Y lo vemos, o sea, es una desfachatez, es una perversión en las cosas, ¿no? Yo no quiero ser tampoco apocalíptico, no se trata de eso, simplemente que esa es la realidad que estamos tocando. O sea, estamos en territorio comanche, podemos perder la gallera y nuestra arma es la oración y la integridad. O sea, no solamente tener apariencia de bueno, sino serlo realmente, ¿no? Y yo creo que va un poco la cosa por ahí. Sobre todo también es que tomemos conciencia de que no podemos ser neutrales, no. O sea, es como lo del virus. El virus es una parábola del pecado. Todo el mundo lo tiene, pecado original, porque todo el mundo está... Y cuidado, el que se crea seguro, cuidado, no caiga, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, primero me tacharon de que estaba contaminando allí en el barrio. Después me hicieron un análisis y di, pues que no tenía, ¿no? Pero es que cualquiera me lo puede pegar. O sea, es que tenemos que estar vigilantes, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es una costumbre que hacían los cristianos cada 2 por 3. O sea, lo de las vigilias de oración, lo del ayuno, todas esas cosas, hombre... hay que hacerlo con un poquito de tiento porque tenemos otras ocupaciones, pero quiero decir que esto es muy importante que lo tengamos en nuestra espiritualidad, o sea, sobre todo la conciencia eso de que no podemos ser neutrales, nuestra lucha es denunciar el mal y después anunciar, proponer pues el Evangelio, pero claro, si tú no lo vives, pues no sé qué estamos haciendo, ¿no? Como si fuera un bautizo, una comedia con agua. Oiga, no es una comedia, es la filiación divina, nada menos lo que se trata ahí, ¿no? Entonces, si hay que tener carácter, pues tengámoslo, ¿no? Muy bien. Efectivamente, yo suscribo todo lo que se ha dicho y efectivamente yo creo que el cardenal Sará, cuando escribió el libro aquel de Dios o Nada, se refiere a eso. Y ahora justo antes de entrar aquí en el Zoom, en esta vigilia, en un grupo de amigos pues ponían un escrito de una señora católica o supuestamente católica
pues que valoraba lo de Halloween pues de una forma, pues dice, pues sí, si nos disfrazamos y vamos con la gente del barrio y estamos por ahí, ¿no? Como, y dice una frase, dice, ¿qué es sino amor, no? Además, una posibilidad de confraternidad con el vecindario. ¿Qué es eso sino amor, no? Es decir, hoy en día llamamos a cualquier cosa amor y metemos aquí la palabreja y nos olvidamos del resto, ¿no? Entonces no podemos relativizar ni contemporizar con lo que es algo absolutamente pagano, ¿no? Y que tiene pues una vertiente espiritual en la que no podemos zafarnos simplemente por decir que nuestra intención no es esa, ¿no? O sea, la intencionalidad está en la misma paganización y en la misma banalización de la muerte, etc. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes ante esto y tenemos que ir de cara, ¿no? Cueste lo que cueste, sin volvernos locos, decir, hoy es un día donde el demonio, ¿no? Sino normal, decirlo, o sea, esta es una fiesta pagana, nosotros somos cristianos, entonces nosotros seguimos a Cristo y no seguimos a nada más, no tenemos ningún otro ídolo, ¿no? Últimamente las lecturas de la liturgia que nos ofrecía, pues hablaban bastante sobre el tema de la idolatría, especialmente San Pablo con los Efesios, hablaba mucho de la idolatría. Pues vamos a pedirle también al Señor que en este sitio de Jericó que haga tumbar las murallas de los ídolos para que nos dirijamos solamente a Él. Solo quiero dar las gracias a todos los que habéis estado, a los padres que nos habéis apoyado y nada, y yo creo que el Señor está muy contento y si se empeña habrá una segunda o una tercera. Gracias a ti, campeona, por lo que has montado. Nada, yo ya creo que me voy a callar un rato. Al pie del cañón ahí, preparando el asunto. Así que muy bien. Bueno, que nada, que descanséis, que durmáis, que mañana tengáis un feliz domingo todos. Sí. Y que nos vemos en Twitter. Adiós, Esther. Mil gracias. Pues que el Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro, os conceda la paz, que es la persistencia del bien, del amor, que es la plenitud de todo, que os guarde de todo mal, todas las cosas buenas. Shalom. Yo os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.